Después de 16 años soportando humillaciones, golpes y engaños, pensé que una casa nueva podría salvar a mi familia. Pero muy pronto entendí que cambiar de paredes no cambia a una persona que no quiere cambiar. Dios me dio la casa que tanto le pedí, pero fui yo quien tuvo que encontrar el valor para cerrar la puerta y no dejar entrar nuevamente a la misma vida que me estaba destruyendo. Soy madre de 9 hijos. Durante 16 años viví con un hombre que poco a poco me hizo creer que yo no valía nada. Con él tuve 8 de mis hijos. Desde el principio nuestra relación estuvo llena de discusiones, humillaciones, muy dolorosos. Hubo ocasiones en las que me hizo daño incluso cuando yo estaba embarazada. También me engañó varias veces y después encontraba la manera de hacerme sentir culpable a mí. Todo lo poco que aportaba en la casa me lo reclamaba. Si compraba comida, decía que yo debía agradecerle. Si pagaba algo para los niños, lo utilizaba después para recordarme que sin él no podríamos sobrevivir. Durante muchos años soporté porque pensaba en mis hijos. Creía que mantener a la familia unida era lo mejor para ellos. Me repetía que quizás algún día cambiaría. También pensaba que si me iba, no tendría dónde vivir con tantos niños. Por eso aguanté más de lo que debí. Nuestra casa estaba llena de peleas. Mis hijos crecían escuchando gritos, viendo discusiones y sintiendo miedo cada vez que él llegaba de mal humor. Yo intentaba protegerlos como podía. A veces los enviaba a otra habitación. Otras veces fingía que nada pasaba para que no se preocuparan. Pero los niños siempre se dan cuenta de lo que está pasando dentro de casa. Una noche, después de una discusión muy fuerte, me arrodillé y le pedí a Dios una casa. No le pedí lujos, solo le pedí un lugar seguro donde pudiera criar a mis hijos sin depender de aquel hombre. Poco tiempo después hablé con unas personas sobre un programa de viviendas. No sabía si tendría alguna posibilidad. Había muchas familias esperando y yo no tenía influencias ni dinero. Una semana después entré a una oficina y vi mi nombre escrito encima de un escritorio. Me dijeron que había sido seleccionada. No podía creerlo. Todavía tuve que esperar aproximadamente un año mientras construían las casas. Durante ese tiempo seguí viviendo en el mismo ambiente, pero ya tenía una esperanza. Cada vez que algo ocurría, pensaba que pronto mis hijos y yo tendríamos un lugar diferente. Cuando finalmente me entregaron la casa, me fui con mis 8 hijos. Por primera vez sentí que podía respirar. La casa no era lujosa, pero era nuestra. Había silencio. Mis hijos podían dormir sin escuchar peleas. Yo podía organizar la comida y el dinero sin que nadie me humillara. Pensé que por fin había comenzado una vida nueva. Cuando él experimentó lo que significaba quedarse sin la familia, se desesperó. Me buscó llorando. Me pidió otra oportunidad. Dijo que había comprendido todo lo que estaba perdiendo. También amenazó con hacerse daño y me hizo sentir responsable de lo que pudiera pasarle. Yo todavía lo amaba y quería creer que podía cambiar. Además pensaba en mis hijos. No quería que crecieran sintiendo que yo había separado a la familia sin intentar una última vez. Por eso acepté que regresara. Pero antes de dejarlo entrar, le puse una condición. Le dije, en esta casa se terminan las peleas. Le expliqué que Dios nos había dado una nueva oportunidad y que yo no permitiría que aquella casa se llenara de los mismos gritos, humillaciones y miedo de la anterior. Él prometió que todo sería diferente. Durante los primeros días se comportó bien, ayudaba, hablaba con calma y parecía agradecido. Yo comencé a pensar que tal vez perder a su familia sí lo había hecho reaccionar, pero no pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara nuevamente.
Regresaron las discusiones, regresaron los reclamos, regresó la manera de hacerme sentir que yo no valía nada. Entonces comprendí algo que me tomó muchos años aceptar. Yo tenía una casa nueva, pero seguía viviendo la misma vida de la casa vieja. Habían cambiado las paredes, había cambiado la dirección, pero dentro seguían entrando las mismas peleas. Yo había perseguido durante años el sueño de tener un hogar seguro, y cuando finalmente lo conseguí, permití que el mismo dolor volviera a cruzar la puerta. Esa idea me despertó. No podía seguir dando oportunidades eternas a alguien que no demostraba ningún cambio. Tampoco podía enseñarles a mis hijos que amar significaba soportarlo todo. Una casa no se convierte en hogar solo porque tenga techo y ventanas. Un hogar necesita respeto, paz y seguridad. Por eso tomé la decisión definitiva de separarme. Lo saqué de la casa y le dije que esta vez no iba a regresar. Lloré mucho. Tuve miedo. También sentí culpa, porque después de tantos años, una parte de mí todavía pensaba que yo estaba destruyendo a la familia. Pero cuando vi a mis hijos dormir tranquilos, comprendí que no estaba destruyendo nada. Estaba deteniendo una vida que ya nos había hecho demasiado daño. Nunca les prohibí a mis hijos ver a su padre. Yo crecí sin tener al mío, cuando más lo necesitaba, y no quería repetir esa historia. Mientras él respetara los límites y tratara bien a los niños, podía mantener una relación con ellos. Nuestra separación era entre él y yo. No quería utilizar a mis hijos para castigarlo. También entendía que con ellos él había sido un padre presente en ciertos aspectos. Eso no borraba lo que yo había vivido como pareja, pero tampoco significaba que debía arrancarlo por completo de sus vidas. Con el tiempo fui reconstruyéndome. Tuve que aprender a tomar decisiones sin pedir permiso. Aprendí a administrar mi casa y a confiar en mí. También tuve que dejar de escuchar la voz que durante 16 años me repetía que yo no podía sola. No fue fácil. Criar a tantos hijos siempre ha sido una responsabilidad enorme. Pero la tranquilidad que encontramos valió más que cualquier ayuda económica que viniera acompañada de humillaciones. Hoy sé que Dios me dio aquella casa, pero también me dio la oportunidad de entender que el cambio no dependía solamente de recibir unas llaves. Yo tenía que decidir qué clase de vida iba a permitir dentro de ese hogar. Durante mucho tiempo pensé que mi mayor sueño era tener una casa. Después comprendí que mi verdadero sueño era tener paz. Y la paz no llegó cuando me entregaron las paredes. Llegó cuando dejé de permitir que las peleas viejas siguieran entrando por la puerta. Mi reflexión es que dar una oportunidad puede ser un acto de amor, pero dar oportunidades sin límites puede convertirse en una forma de abandonarnos a nosotras mismas. Las promesas no cambian a una persona. El cambio se demuestra con acciones constantes. También aprendí que permanecer juntos no siempre significa proteger a los hijos. A veces los protegemos más cuando dejamos de enseñarles que el amor debe doler, humillar o dar miedo. Dime algo. ¿Crees que hice bien al darle una última oportunidad? ¿O piensas que nunca debí permitirle entrar en la casa nueva? Estaré leyendo sus comentarios. Esa historia es de una seguidora. Si tú también quieres que haga un video contando tu historia, escríbeme un mensaje privado diciendo que quieres que cuente tu historia. De esta manera acepto el mensaje y nos ponemos de acuerdo. Bendiciones.